Con el tema de la inseguridad, estamos en este momento con Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue titular además de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional y de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos en el año 2008. Él lo saluda. Los primeros minutos me gustaría que usted nos hiciera una exposición de toda la controversia que hay alrededor de quién es el responsable de haber aumentos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y después le empiezo a preguntar yo. Buenos días, Jorge. Bueno, primero me parece que tenemos que hablar sobre la evidencia científica que nos permita poder modular una política de Estado. Lo que estamos viendo claramente es que empezó la campaña electoral y que hay diferentes emisores del gobierno, desde el presidente en adelante, que están tomando el tema de la inseguridad como un tema de campaña y están distorsionando la realidad, amplificándola. Por supuesto que el conurbano siempre fue un ámbito difícil, complejo, que se caracteriza por la concentración de una gran población en condiciones que no son las mejores, ¿no? Mucho hemos hecho estos años en esa materia, pero por supuesto quedan aún un montón de materias pendientes. La verdad que las frases del presidente señalando que el conurbano es un baño de sangre se contraponen con las declaraciones de la ministra, que dice que la Argentina es el país con menos homicidios de Sudamérica, la segunda con menos homicidios de América Latina, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires vive prácticamente la mitad de la población. Difícilmente puede ser que sea un baño de sangre y que la Argentina sea un éxito. Entonces, hay algo que ahí no está funcionando. Yo creo que sí hay un crecimiento de una violencia, como usted lo señaló en su introducción, que es intempestiva, que la vemos a diario en un montón de hechos que se reconocen, no solo en la provincia de Buenos Aires. Hay una focalización de las cámaras sobre la provincia de Buenos Aires, pero lo vemos en las entraderas que se producen en la ciudad de Buenos Aires también, lo vemos en los ataques de los trapitos de Floresta que se conocieron ayer, o en otras provincias de la Argentina. La verdad que en la medida que el gobierno nacional, según el mismo presidente, llevó adelante el ajuste más importante de la historia de la humanidad, pensar que eso no va a tener consecuencias sociales es raro, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de una violencia interpersonal. Los últimos homicidios que se produjeron tuvieron que ver con eso, más que con un delito en ocasión de robo. De hecho, le voy a dar datos. Nosotros el año 2024 respecto del 2023 tuvimos 810 homicidios. En el año 2004 tuvimos 2.700, en el año 2014 tuvimos 1.700. Entonces tenemos un tercio de los homicidios que teníamos hace 20 años. ¿Estamos conformes? No, tenemos que seguir trabajando porque cada homicidio nos duele, pero este enero, respecto de enero del año pasado, bajaron un 10% los homicidios. Pero además se dio una dinámica particular. El año pasado tuvimos 18 homicidios en ocasión de robo, este año 8. El año pasado tuvimos 4 femicidios, este año tuvimos 12 en el mes de enero. Entonces, la seguridad es un tema muy complejo que requiere, para poder definir las políticas de Estado y llevar adelante como la estamos llevando adelante, fundamentalmente inversión, decisión política y equipos técnicos que conduzcan el trabajo de la policía. Eso es lo que venimos haciendo y por eso fuimos logrando los resultados que yo le estoy señalando. Todo lo demás es el inicio de una campaña electoral que, como nos tiene acostumbrados esta fuerza política, lo hace desde la rebeldía, desde la rabia y utilizando noticias falsas y amplificando la lógica del reality show de la televisión, ¿no? Javier, ¿puede ser que homicidio haya bajado, pero al mismo tiempo hechos de violencia, robo, hayan crecido? Bueno, nosotros tenemos un aumento de los delitos prevenibles del 7% en el 2024 respecto al 2023. La verdad que, por lo que sabemos, es un crecimiento menor al que se produjo en otras jurisdicciones del país.
Tuvimos el delito que por lejos más creció en la Argentina, es el robo de autos y el robo de motos, que eso está profundamente relacionado con la dinámica económica. Tiene que ver con las dificultades que hay para importar repuestos, tiene que ver con la fuerte devaluación que hubo. Nosotros tuvimos un pico de ese delito en marzo del año pasado y después lo controlamos con mucho trabajo de patrullaje en la calle. Este año, en enero de este año, tuvimos un 25% menos de robo de auto y de moto que en enero del año pasado, que cuando se produjo el pico y, bueno, el cambio de gobierno, se generó toda una incertidumbre importante, que eso tiene mucho que ver. Es imposible separar la dinámica de la interacción delictiva con la dinámica económica, fundamentalmente porque los mercados ilegales se rigen por las mismas pautas económicas que la economía, ¿no? Vuelvo con la pregunta. Entonces, ¿es correcto que pueda haber una percepción de parte de la sociedad de un aumento de la violencia y de la delincuencia? Usted decía Yo creo que la violencia lo vimos, si usted recuerda las imágenes que vimos todos de final de año con accidentes de tránsito y vecinos que se bajaban de los autos con palos y bate de béisbol que se golpeaban. Lo vemos cuando en los clubes de fútbol, cuando hay grupos de padres que se agarran a trompadas porque los chicos están jugando. O sea, hay un crecimiento de la ira, y eso se traduce en un pasaje a la acción, y a veces eso se traduce también en algunos delitos que son violentos. Por ejemplo, recuerde el menor de 12 años que le fracturó los dedos a un jubilado para robarle los dólares en una entradera. Entonces hay casos que son muy violentos. Eso no se corresponde con una ola masiva de hechos. Son dos cosas diferentes. Pero a ver, yo lo interrumpo bien, creo que lo interrumpa. Javier, usted lo que decía es que hay una medición de aumento de 7% de los delitos punibles al mismo tiempo de que una baja... Del 2024 respecto al 2023. Ahí está, al mismo tiempo, o sea, ahí hay un hecho concreto, o sea, nuevamente sí, claro. cosas científicas. 7% al mismo tiempo que se redujeron los homicidios. Muy bien, entonces probablemente la percepción tenga que ver más con estos hechos de violencia que si no... Sí, pero por otro lado yo le diría que aumentaron en todo el país, usted lo marcaba. Aumento del delito se produjo en toda la Argentina, no es que se produjo en la provincia. No es que sea de la provincia de Buenos Aires, justo le iba a decir eso, pero hay un hecho concreto. Los delitos aumentaron el 7% al mismo tiempo que bajó los homicidios. Entonces, hablar de la baja de los homicidios es una parte de la situación, la otra parte son el aumento de los delitos. Que ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuánto es responsabilidad de la capacidad de evitarlos que tiene la fuerza de seguridad? ¿Cuánto es una cuestión económica? Pero sí es cierto que los delitos aumentaron 7% en 2024. Digo, sí, esa es una estadística. Mire, Jorge, nosotros tenemos una cuestión que tuvo que ver justamente con la historia de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y que se relacionan con el hecho de que toda la estadística criminal en la provincia de Buenos Aires la lleva adelante un ente autónomo, que es la Procuración de la provincia de Buenos Aires. Ese ente autónomo está a cargo de un funcionario que es un dirigente que no pertenece a nuestro espacio político y que lleva adelante toda la estadística criminal y la coordinación de todos los fiscales. Cada vez que una persona hace una denuncia en una comisaría de la provincia, esa denuncia en tiempo real la ve un fiscal. Cada vez que un vecino del 911 llama de la provincia, llama al 911, el intendente en la computadora del municipio recibe la alerta de lo que pasa en el territorio. Y a su vez observa en la pantalla cuánto tarda en llegar el patrullero a acudir a esa emergencia. Con lo cual somos absolutamente transparentes. No hay forma de... nosotros no tapamos la realidad con la mano. Nos gustaría que todas las jurisdicciones sean así y que todas las jurisdicciones rindan cuenta, porque en términos relativos el aumento de la provincia fue mucho menor, por ejemplo, que el que ocurrió en la capital federal, donde los delitos aumentaron mucho más que en la provincia. Javier, hace unos días entrevistamos en este programa a Sabina Frederick, y una de las preguntas que quedó incluso resonando en ella era: ¿cuánto fuiste vos responsable de que hoy Milei sea presidente? Usted, bueno, ella es antropóloga, digamos, usted habla de evidencias científicas, imagino que su formación es en ciencias sociales. No me aparece aquí en la bio que tengo de usted, pero me parece, incluso por su lenguaje y todo, que no es un clásico, podríamos decir, comisario de mano dura.
sino que su formación es una formación de concebir el problema de la inseguridad holísticamente. ¿Me equivoco en su formación? Sí, Perdóneme, Javier. de concebirlo como es, que es un problema complejo, multicausal. Sí. La seguridad es una construcción social y la respuesta a abordar las causas de la inseguridad también tienen que ser multiagenciales. Comprendo. Y su Entonces, formación, mire, yo perdóneme, tengo Javier. 22 años de experiencia en las políticas de seguridad. 22 años de experiencia en la política de seguridad. Trabajé en la reorganización de muchísimas fuerzas, aquí, en el exterior, digamos, ¿no? Eso es lo de menos. Acá, Podríamos decir más que que usted las es un personas, lo que importan son las científico, instituciones. usted es un científico de la seguridad, digo, me parece que ese sería el punto. Lleva 22 años formando profesionales dedicados a la seguridad y al mismo tiempo contribuyendo a políticas públicas de seguridad. Y por yo lo quería llevar a esto. En determinados puntos la sociedad pareciera preferir una especie de macho alfa que venga y pegue una patada o un puño sobre la mesa. Bernie sería el ejemplo, Patricia Bullrich sería el ejemplo, y cuando uno imagina las dificultades de manejar la bonaerense, me parece que es la fuerza con la mayor cantidad de hombres de toda la Argentina, inclusive superando a muchas fuerzas armadas. Entonces la pregunta es, por su propia experiencia, ¿usted cree que la sociedad se queda más tranquila si aparece alguien que hace gestos ampulosos de fortaleza? Mire, yo como le dije, creo en una política de seguridad que se pueda medir y que podamos evaluar. Yo creo que lo que hay es mucho ruido en las redes sociales y hay una opinión de la gente que se mide en función de las redes sociales. Yo estoy trabajando muy bien con la ministra Bullrich, trabajé al lado del ministro Bernie en Nación, en provincia. Este modelo que estamos llevando adelante lo construimos con el ministro Bernie cuando era ministro y no es que cambiamos, estamos siguiendo el mismo modelo. Me parece que lo que hay es una manipulación de la opinión pública, o tratar de manipular un poco la opinión pública en términos de las respuestas que se necesitan, con frases que nos llevan a un lugar que no nos conducen a nada. La verdad que no hay respuestas mágicas para el problema de la inseguridad. Lo que tiene que haber son políticas serias. Mire, con esas frases grandilocuentes, la derecha, cuando gobernó la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando nosotros llegamos había 790 patrulleros para 1.100 cuadrículas. Hoy hay 5.500 patrulleros. Cuando nosotros llegamos, María Eugenia Vidal le prometió a los policías el sueldo de la metropolitana y cuando se fue les había recortado el 30% del poder adquisitivo. Los chalecos estaban vencidos, hoy tienen todos los chalecos nuevos. Construimos una plataforma informática donde, como le decía, cada intendente puede ver los llamados al 911, cada intendente puede ver los patrulleros a dónde están. Nosotros sabemos que cada 4 horas se patrulla el 70% del territorio urbano de la provincia, y eso lo ve cada intendente. Todo eso lo hizo Axel Kicillof. Entonces acá, más que Alonso o Bernie, lo que importa es el gobernador que tiene la decisión de enfrentar al narcotráfico, que no es cómplice del narcotráfico, un gobernador que quiere que los asesinos estén presos, una policía que detiene a los delincuentes, aunque después la justicia los libera. Fíjese el caso del Moreno, el asesino tendría que estar cumpliendo una condena. El caso del delincuente que asesinó al kiosquero en Mar del Plata tendría que estar preso hasta el año que viene. Axel Kicillof no tomó esas decisiones, las tomó la justicia y usted sabe que los jueces no dependen de él. Entonces, a mí me parece que hay una dinámica de redes sociales, una dinámica de la red X, que después cuando llegan a la política pública, lo que hacen es vaciar las instituciones y dejar que la policía sola se maneje y ordene el territorio. Y de hecho, el mejor año de Vidal arrojó 900 homicidios, el mejor año nuestro fue 740 y el año pasado 810. Entonces, a mí me parece que no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias. Yo comparto, Javier, pero parte importante para no hacer con los otros lo que los otros hacen con uno es reconocer que sí hay algunos hechos objetivos. Los homicidios, como usted dijo, aumentaron el año pasado respecto al año anterior, 7% aumentó el total de los delitos punibles. Sí, hay un problema, lo que no quiere decir que sea culpa de ustedes. Nosotros no trabajamos con un pedazo de hierro, con una madera. Exacto. Trabajamos sobre la dinámica social, y esa dinámica social responde a un orden. Y usted sabe que la economía y la cultura son dos aspectos relevantes de ese orden. Mire, los 2.700 homicidios
los tuvimos 2 años después de la peor crisis de la historia, que fue la del 2001. ¿Sí? Toda la crisis de los secuestros extorsivos de Bloomberg llegaron 2 años después de la crisis del 2001. La criminología demuestra que hay un delay entre el inicio de las crisis y el impacto de eso en la violencia y en la inseguridad. Entonces, yo lo que creo es, el gobierno está orgulloso de haber bajado la inflación. Perfecto, se lo reconocemos. Ahora, ¿cuál es el costo de bajar la inflación? ¿Cuál es el costo del ajuste terrible que se hizo, de que ellos dicen el más fuerte de la humanidad? Eso no va a tener ningún costo, no va a pasar nada con eso. Entonces, no se va a resolver todo desde el accionar de la policía. La policía está trabajando, está patrullando, tenemos una inversión como nunca antes la hubo. Yo me río cuando hablan de un gobernador que no le interesa la seguridad, ¿no? Fue el gobernador que más invirtió en seguridad en la historia de la provincia. Y entonces, ahora al mismo tiempo, hay una sociedad que se mueve con una dinámica. Nosotros seguimos trabajando con cada intendente. Como le digo, cada intendente en tiempo real sabe lo que está pasando en ese territorio. Trabajamos con la ministra Bullrich, fundamentalmente, en el control del narcotráfico. Porque la droga no se produce en la provincia de Buenos Aires, recorre 1.500 kilómetros. Cada gramo de droga que consumen los pibes, que genera violencia en la provincia, viene del exterior y atraviesa el territorio de la Argentina, y nosotros estamos trabajando con la ministra para que todas las fuerzas federales que están en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires trabajen coordinadamente para poder ponerle fin a las organizaciones narcos. Y estamos avanzando en eso, y eso es positivo. Pero pensar que con un tuit y con una frase grandilocuente vamos a resolver el tema es mentirle a la sociedad. En eso estamos de acuerdo. Javier Alonso, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros y lo volvemos a consultar en cualquier momento. Gracias. Acabamos de hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de